Bienvenidos a esta clase de cómo funciona la economía. Básicamente vamos a estudiar los principios 8, 9 y 10 de los 10 principios de la economía. El contenido está indicado por los tres siguientes puntos. Número 1. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Número 2. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y 3. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Entonces, tal como habíamos indicado en las clases pasadas, los 10 principios de la economía tienen tres grandes preguntas. ¿Cómo las personas toman decisiones? ¿Cómo interactúan las personas? ¿Y cómo funciona la economía? A continuación vamos a hablar del cómo funciona la economía. Y para ello indicaremos que, según el principio número 8, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Profundicemos en este tema. El principio número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. La diferencia en el nivel de vida que existe entre los distintos países del mundo es de llamar la atención. En el año 2008, por ejemplo, el estadounidense promedio tenía un ingreso anual de aproximadamente $47,000. Mientras que el mexicano promedio recibía cerca de $10,000 y el nigeriano promediaba aproximadamente $1,400, mucho menos. Como es de esperar, esta variación tan grande del ingreso promedio se refleja en diferentes indicadores del nivel de vida. Los ciudadanos de los países con mayor ingreso tienen más televisores, más automóviles, mejor alimentación, mejor sistema de salud y esperanza de vida mayor que los ciudadanos de los países con un menor ingreso. ¿Cómo se explican estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los diferentes países y las distintas épocas? La respuesta es sorprendentemente simple. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países. Esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfruta de un alto nivel de vida. Al mismo tiempo, en los países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una existencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento del ingreso promedio. Ahora estudiemos el principio número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en enero del año 1921, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco. Menos de 2 años después, en noviembre de 1922, el mismo periódico tenía un precio de 70 millones de marcos y todos los precios de la economía alemana aumentaron al mismo ritmo. Este fenómeno es uno de los ejemplos históricos más relevantes de inflación, que es un incremento en el nivel general de los precios en la economía. Pero, ¿qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos en que la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo, el culpable es el aumento en la cantidad de dinero en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Por ejemplo, a principios de 1920 en Alemania, cuando los precios se triplicaban en promedio cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba mensualmente. En Estados Unidos, aun cuando la historia económica de ese país es menos dramática, la conclusión es la misma.
La alta tasa de inflación experimentada en la década de 1970 se relacionó con un rápido aumento en la cantidad de dinero en circulación. Y del mismo modo, la baja inflación en años recientes está asociada con un lento crecimiento de la cantidad de dinero. Y por último vamos a estudiar el principio número 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aun cuando a largo plazo, el principal efecto de un incremento en la cantidad de dinero es el incremento de los precios, a corto plazo su efecto es más complejo y controversial. La mayoría de los economistas describen los efectos a corto plazo de un incremento de dinero de las siguientes tres maneras. Primero, en la economía, un incremento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto y por ende estimula también la demanda de bienes y servicios. Segundo, con el tiempo, un incremento en la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios. Pero antes de que esto suceda, este incremento en la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y contraten más trabajadores. Y tercero, un incremento en el número de trabajadores contratados reduce el desempleo. Este tipo de razonamiento lleva a la economía a corto plazo a enfrentar una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aunque algunos economistas todavía cuestionan estas ideas, la mayor acepta que, a corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esto significa que en un periodo de 1 o 2 años, varias de las políticas económicas influyen en la inflación y el desempleo en sentidos contrarios. A corto plazo, la disyuntiva entre desempleo e inflación desempeña un papel clave en el análisis del ciclo económico, el cual consiste en fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, medida esta por la producción de bienes y servicios o por el número de personas empleadas. Por lo tanto, hemos estudiado hasta el momento los principios 8, 9 y 10 que responden al cómo funciona la economía. Indicamos que el principio número 8 nos dice que el nivel de vida de un país depende de la cantidad o de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. El principio número 9 nos cuenta que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y el principio número 10 nos dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Muchas gracias.